gozo mucho en volver a compartir con ustedes en este día precioso las meditaciones acerca de la palabra de Dios. Recuerden que estamos con el propósito firme de que 4 disciplinas se conviertan en hábitos, en necesidades de nuestra vida diaria: la oración, la palabra, el ayuno, la adoración. Que estos sean como unos alimentos espirituales para nuestro espíritu, para nuestra alma y, ¿por qué no?, para nuestro cuerpo, que nos ayuden a crecer espiritualmente, a madurar espiritualmente, pero ante todo a tener una comunión más genuina con Dios, una relación constante, íntima con nuestro Padre Celestial. Y estamos en este momento, en esta sesión de la palabra de Dios, en un solo pedacito, por decirlo de alguna manera, pero qué pedacito tan precioso: los evangelios sinópticos. Ya hemos hablado bastante de ellos, pero no se quedan cortos, hay mucho que decir sobre los evangelios sinópticos. Y quisiera aprovechar varias de las meditaciones que siguen para mostrar y que podamos como asimilar, comprender de manera más objetiva, más directa con la palabra, qué es lo que queremos en realidad decir cuando hablamos de evangelios sinópticos. Voy a mencionar 3 palabras que vamos a ir definiendo en el transcurso de estos días: milagros, prodigios y señales. Bueno, voy a hablar de la última, las señales. El evangelista Juan es diferente en este punto con los otros 3 evangelios. El evangelista Juan toma 7 eventos sobrenaturales a los que llama señales. Y a ellos los va a llamar señales porque son signos o son muestras para que la gente tenga una razón, un motivo por qué creer en Jesús. Y no es malo que él utiliza 7 señales, 7 signos, así los llama el evangelista Juan. Y estos, solo uno se encuentra en los otros 3 evangelios, los demás no están. Entonces quiero leer en este momento un milagro, y vamos luego a hablar de milagros, prodigios y señales en las próximas meditaciones, no se preocupe. Por ahora dejamos señales allí con una explicación bastante breve. Pero voy a colocar el ejemplo de los endemoniados o el endemoniado gadareno. De acuerdo a los estudiosos, hay 14 milagros en estos 3 evangelios que los 3 evangelistas los comentan. Este del endemoniado gadareno es uno. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Todos 3 comentan el mismo evento, pero hay unas variantes, hay unos complementos. Aún hay unas cosas que uno se queda como diciendo: ¿qué fue lo que este vio y qué fue lo que vio el otro? Porque como que no coinciden aún en algunas cosas. Y no podemos profundizar, porque lo único que quiero en este momento es como mostrar por qué son sinópticos, hacer que ese término sinópticos se puedan acomodar en nuestra vida, y ya cuando nos hablen evangelios sinópticos ya sabemos son 3 y ya sabemos por qué es, porque son 3 evangelios que en conjunto dan una óptica igual de milagros, narraciones y eventos en el ministerio de Jesús. No más comentarios. Dice Mateo capítulo 8, versículo 28. Cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir
a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Esto es lo que dice Mateo. Qué bueno que usted pueda tener su Biblia para que también me acompañe y leamos juntos. Marcos, ¿qué dice? En el Evangelio de San Marcos 8:26, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios han entrado en él. Y le rogaban que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso, y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había salvado al endemoniado. Entonces toda la multitud alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Si hemos estado atentos, ya encontramos una serie de complementos, de variaciones, pero no termina allí. Este es Lucas. Me salté a Lucas, voy a leer Marcos. Discúlpenme que me anticipé. Marcos 5 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido sanado, atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos.
y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Sinópticos: un mismo evento contado por tres personajes. Uno que es discípulo de Jesús, Mateo, también llamado Leví. Dos que no fueron discípulos de Jesús, Marcos, que lo que hizo fue traducir seguramente las enseñanzas, las predicaciones del apóstol Pedro, traducirlas para conocimiento de los romanos, y Lucas, que también investiga, escucha a los apóstoles sus enseñanzas, sus memorias, atenta y diligentemente toma copia de ellos, investiga para profundizar más, pero tampoco es apóstol, es decir, no estuvo con Jesús. Y todos tres presentan un mismo evento, poniendo algunas cosas para enriquecer esta clase de milagros. Dios les bendiga. Los espero para que continuemos mirando otras enseñanzas preciosas del Señor.